Muy buenas a todos, compañeros y compañeras, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aquarium Blog. En este vídeo de hoy voy a retomar una serie de cosas de las que hablamos hace ya muchísimo tiempo en el canal, pero que constantemente me van llegando preguntas, dudas sobre cómo manejar este tipo de acuarios. Entonces, hoy voy a hacer una primera explicación sobre cómo mantener o cómo explicar qué es también un acuario de bajos requerimientos, un acuario low-tech, y además vamos a dar paso para la que será la segunda parte del vídeo, que haremos otro vídeo para otra semana, en la que explicaremos cómo es un acuario high-tech, ¿vale? Un acuario de altos requerimientos. Para mí es importante explicarlo porque veo que sigue habiendo, no sé si confusión o tal vez desconocimiento, ¿vale? Entonces, voy a tratar de explicaros cuál es mi opinión, cómo lo vivo yo y espero que os ayude. ¿Qué es un acuario de bajo requerimiento? Lo primero que tenemos que deciros es que un acuario de bajo requerimiento no es peor, no es inferior a un acuario de alto requerimiento, ¿vale? Muchas veces en este hobby y en muchos otros nos empeñamos en ponerle etiquetas a las cosas. Ser low o ser high no significa más que una definición. No quiere decir que sea mejor o peor, que estés debajo o encima. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Muchas veces también nos ha pasado con el tema de los biotopos. Yo tengo un biotopo estricto, pues yo tengo un biotopo no estricto de no sé qué. Bueno, da igual, la clasificación es lo de menos. O yo tengo un paludario, no, lo tuyo no es un paludario, es un acuaterrario. ¿Entendéis lo que os quiero decir, no? La etiqueta no tiene por qué hacer o desmerecer el trabajo que hace una persona. Y esto lo quiero dejar muy claro antes de empezar. ¿Qué es un acuario low-tech? ¿Qué es un acuario de bajos requerimientos? Bueno, para mí, un acuario de bajos requerimientos es un acuario pensado, estructurado y decidido a hacerse para mantener plantas que únicamente sean de bajas necesidades. Cuando hablamos de bajas necesidades hablamos de luz, CO2 y nutrientes, ¿vale? Eso es lo que para mí es un acuario low-tech, un acuario de bajos requerimientos. Nada tiene que ver, porque antiguamente hablábamos de tecnología, ¿no? Mucha luz, mucho CO2. Y sí, pero es verdad que parece que estamos categorizando por yo tengo más, yo tengo menos. No, un acuario low-tech es un acuario pensado para plantas de bajos requerimientos, ¿vale? ¿Por qué digo esto también? Porque ya he dicho muchas veces que una planta de bajos requerimientos puede adaptarse a un acuario pensado para plantas de altos requerimientos. Una planta de bajo requerimiento puede acelerarse, pero una planta de alto requerimiento no puede decelerarse, no puede frenarse su crecimiento, porque entonces se muere. ¿Qué ocurre? Que los acuarios high-tech o de altos requerimientos están pensados para plantas de altos requerimientos y plantas de bajos requerimientos aceleradas. No sé si me estoy explicando, pero creo que es bastante importante esta aclaración. Llegados a este lugar, ¿cómo vamos a definir qué hago para montar un acuario low-tech? Bueno, pues lo primero es tener una urna, eso está claro, da igual el tipo de urna que tengamos, ¿vale? Cualquiera nos vale. A partir de este lugar, ¿qué es lo primero que vamos a poner en un acuario? Equipamiento, ¿no? Filtro. El filtro es el mismo para ambos. Un filtro bueno, un filtro que mueva, si podéis, el agua aproximadamente unas 5 veces el volumen del acuario, ¿vale? Cada hora. Con eso es más o menos suficiente. A mí me gusta sobrecircular. A mí me gusta tener pues aproximadamente 10 veces más entre filtro y bomba, ¿vale? De bombas de movimiento. También es importante esto. Dentro de ese filtro ponemos un buen material filtrante. Y ya lo tenemos hecho, ¿vale? Sabéis que hay vídeos, tenéis vídeos por aquí sobre materiales filtrantes, que son muy interesantes también.
¿Qué sería lo siguiente que pondríamos? La iluminación, ¿vale? Iluminación. ¿Qué iluminación ponemos? No os compliquéis la vida. Para un acuario de bajos requerimientos, yo pondría una iluminación sencilla, una luz de LED blanca o una luz de fluorescentes con un par de fluorescentes. Normalmente en fluorescentes hablamos de unos 20-25 lúmenes por litro, en vatios pues más o menos poner 0, entre 0,3 y 0,5 vatios de luz por cada litro de agua. En LED estaríamos yéndonos a más o menos unos 20-25 lúmenes por litro también, ¿vale? A mí me gusta más hablarlo en LED y pantalla sencilla. Normalmente una pantalla que tenga la medida, la longitud de vuestro acuario va a ser casi seguro suficiente para iluminar vuestro acuario, ¿vale? No os compliquéis mucho la vida. Después, el equipo de CO2 podéis ponerlo o no ponerlo. Yo lo que recomiendo es que pongáis un equipo de CO2 casero, ¿vale? Hay un montón de vídeos en la red sobre cómo hacer CO2 casero. Yo os invito, es una botella de Coca-Cola o de Fanta, de lo que queráis. Vale 2 duros y puede daros un aporte extra que puede venir muy bien para un acuario. Y además de esto, tenemos que ver el abonado del acuario, ¿vale? Lo meto en la parte técnica porque se habla siempre de las 3 patas, pero realmente no sería una de las partes técnicas, ¿vale? Luego lo vamos a explicar. El abonado de un acuario suele ser bajo o nulo en este caso. ¿Cuál sería el siguiente punto importante a tener en cuenta? El sustrato. Yo personalmente para acuarios low-tech voy a haceros 2 recomendaciones. Si vais a utilizar solo plantas que se sujetan a sólidos, ¿vale? A rocas o a troncos como son anubias y bucefalandras, helechos, no os recomiendo que pongáis ningún tipo de sustrato, sino que pongáis una arena de sílice, una grava de sílice. Si vais a poner plantas que se plantan en el sustrato, que necesitan un soporte, un suelo, entonces os recomiendo que utilicéis una arcilla. Estas arcillas pueden ser o bien una kadama, que tenéis el vídeo por aquí arriba, ¿vale? Os lo dejo, es sobre cómo funciona la kadama. Y además de eso vais a tener también, que os lo voy a compartir también por aquí arriba, un vídeo sobre el manado, el sustrato manado de JBL. Para mí son 2 de los sustratos más sencillos para comenzar cualquier acuario low-tech, ¿vale? Cualquier acuario de bajos requerimientos. Una vez tenemos elegido el sustrato, tendríamos que ver la decoración. Ramas, rocas, lo que os decía. Podéis decorar el acuario lo que queráis. Un acuario puede ser de paisaje, de paisajismo y a la vez de bajos requerimientos, ¿vale? Por tanto, dejar volar vuestra imaginación y utilizar lo que necesitéis. Después de esto, pues vamos a elegir las plantas. Como os decía, podemos elegir plantas como son anubias, bucefalandras, helechos de Java, que son helechos de Java y en muchas variedades. Tenéis el normal, el Bindelov, el Trident, el Narrow, el Hammer. Bueno, tenéis un montón de helecho de Java que podéis utilizar en vuestros montajes low-tech o de bajo requerimiento. También tenéis dentro de las anubias y de las buces un montón de plantas, de variedades. Después tenéis las criptocorines. Las criptocorines tenéis un montón de variedades. Tenéis también las Echinodorus. Echinodorus hay también un montón de variedades. Tenéis plantas como pueden ser higrófilas, que son plantas bastante sencillas. Si no sois de España, que en España hay algunas prohibiciones respecto a este género, podéis tener también las ludvigias. Tenéis colas de zorro, vallisnerias. No sé si mirando hacia el acuario se me ocurre alguna más. Tenéis la genandras. Tenéis algunos musgos que también os sirven. Bueno, tenéis un montón de plantas, ¿vale? Esto hay un montón de atlas donde podéis investigar. Y como os digo, hay muchísimas plantas que ya os he dicho para poder mantener este tipo de acuarios. Una vez habéis elegido las plantas, tendríamos que ver el abonado. Los acuarios low-tech pueden tener dos formas diferentes. Puede que necesitemos un acuario que consuma más de lo que produce y un acuario que produzca más de lo que consume. Si nuestro acuario consume
o sea, produce más de lo que consume, nosotros lo único que tenemos que hacer en este tipo de acuarios es retirar al final de la semana los nutrientes que sobran, es decir, cambios de agua para retirar nutrientes. De esta manera las algas no van a poder proliferar demasiado. Si por el contrario nuestro acuario produce menos de lo que nuestras plantas consumen, lo que tenemos que hacer es abonar en proporción a lo que nuestro acuario consume. Haríamos un estudio de consumos, os dejo una tarjeta también por aquí para que podáis ver, todo ya está explicado, o sea que lo tenéis ahí, ahora lo veis tranquilamente. Y una vez tenéis hecho un estudio de consumo, vemos qué es lo que tenemos que abonar, ¿vale? En ambos casos, consumamos poco o mucho, nosotros lo que tenemos que proporcionar a nuestro acuario sí o sí es potasio. Normalmente en las aguas de nuestros grifos, de nuestras ciudades, no sale potasio. Ojo que en algunas sí, pero no es habitual. Entonces, tenemos que intentar tener siempre entre 3 miligramos por litro y 5 miligramos por litro de potasio en nuestro acuario como norma. Si vemos luego que es mucho, se reduce. Si vemos que es poco, se aumenta, ¿vale? Eso lo vamos a ver según los consumos, como os digo. Y en cuanto al mantenimiento, este tipo de acuarios, lo único que necesitan es poda de plantas cuando sea necesario, abonado el que sea necesario o completo solo de potasio, y cambios de agua. Ya está. Cambios de agua. Un cambio de agua a la semana de en torno al 50 al 60% nos proporciona un acuario sano, un acuario que va a estar en perfecto estado y un acuario que nos va a proporcionar una satisfacción y una felicidad enorme en cada uno de sus mantenimientos. Este tipo de acuarios son perfectos para personas que tienen poco tiempo para llevar sus acuarios. Un acuario de este tipo no requiere más de media hora a la semana de mantenimiento. Un acuario muy sencillo, que puede ser muy vistoso y con el que vais a disfrutar un montón. Yo creo que queda bastante claro cómo sería este tipo de acuarios, tenéis un montón de información. Y nada, dentro de un par de semanas a lo mejor publicamos cómo mantener un acuario high-tech, ¿vale? Vamos a explicar también un poquito más sobre algunas cositas, pero yo creo que queda bastante claro. Acuario low-tech, acuario de bajo requerimiento, acuario de plantas sencillas, acuario para plantas que no requieren mucha luz y mucho nutriente. Como veis, es muy sencillo y muy fácil y no desmerece en absoluto el trabajo que vosotros podéis hacer en vuestros acuarios. Espero que os haya gustado este vídeo. Si no me conocíais, suscribiros al canal y nos vemos en un vídeo muy pronto. Hasta luego.